Queridos estudiantes, muy buenas noches. Vamos a iniciar un tema muy hermoso que se llama electroquímica. Pues cuando nosotros hablamos de electroquímica, ya parte de ella lo hemos trabajado en el proceso de hidrólisis, cuando miramos soluciones electrolíticas. Ahora le vamos a poner valor a esas soluciones electrolíticas. ¿Qué es la electroquímica? La electroquímica es una rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. En otras palabras, las reacciones químicas que se dan en la interfaz de un conductor eléctrico y un conductor iónico, pudiendo ser una disolución y en algunos casos un sólido. Aquí podemos ver dentro del dibujo que es la reacción que tuvimos cuando hicieron el laboratorio de soluciones electrolíticas, donde los dos cables que usted ubicó dentro de la solución, uno hacía las veces de cátodo y el otro hacía las veces de ánodo. El cátodo es negativo y el ánodo es positivo y pasaba a través de una batería. En ese caso, enchufaba para que fuera el flujo de electrones. Para nosotros poder entender qué es lo que vamos a ver de la electroquímica, hay que tener estos conceptos bien claros. ¿Qué es el electrodo? Pues el electrodo es la barra metálica, pedazo de grafito e inclusive un pedazo de cable pelado. La semicelda es el conjunto formado por el electrodo y la solución iónica de la pila. El ánodo, semicelda que emite electrones para el circuito externo, es el polo positivo, ahí tengo un error, de la pila, donde ocurre el proceso de oxidación. El cátodo es una semicelda que recibe electrones del circuito externo, es el polo negativo de la pila, donde ocurre el proceso de reducción. Eso ya nosotros lo tenemos bien claro. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el paso de electrones a través de un alambre o el paso de iones a través de una solución. La unidad fundamental de la carga eléctrica es el columbio y la unidad de la corriente es el amperio. La celda electroquímica es el conjunto completo que constituye una pila. Está formada por dos semiceldas, o sea, por el cátodo y por el ánodo. Acuérdense que el catión es positivo, el anión es negativo, el cátodo es negativo y el ánodo es positivo. Las pilas, que son reacciones de óxido-reducción capaces de generar corriente eléctrica. La electrólisis, que son reacciones de óxido-reducción producidas por el paso de la corriente eléctrica. Recordemos que electrólisis quiere decir rompimiento a través de la electricidad. Vamos a mirar las cargas eléctricas. De las cargas eléctricas, en este cuadrito miramos que un amperio es igual a un columbio sobre segundo. Si tenemos horas o minutos o días, hay que convertirlos a segundo. En este cuadrito vemos la cantidad, el símbolo, la unidad y el símbolo de la unidad. La carga, el símbolo es la Q, la unidad el columbio y el signo es la C. La corriente es la I, en la unidad del amperio, símbolo la A. El potencial, la E, en la unidad del voltio y el símbolo la B, la V labial o B corta. La energía es la E, símbolo, la unidad es el julio o el ergio y símbolo la J o el ERG. La potencia es la P, la unidad del vatio, W, y la resistencia es la R, la unidad del ohmio y esta sigla griega. Un Faraday, que estas unidades son las que se trabajan en los ejercicios, un Faraday vale 96.500 columbios. Un amperio es igual a columbios sobre segundo, por lo tanto, si necesito columbios, columbio es igual a amperio por segundo. Una mol electrón es igual a un Faraday, por lo tanto igual a 96.500 columbios. Un mol electrón tiene 6,02 por 10 a la 23 electrones, porque aquí se aplica el número de Avogadro. La masa equivalente electroquímica es la cantidad del metal depositada por un Faraday. Entonces, aquí tenemos unos ejercicios que ya los hemos hecho en clase. La electrólisis es el proceso por el cual se utiliza el paso de la corriente eléctrica continua a través de una disolución o de un electrolito
fundido para producir una reacción redox espontánea. Una reacción redox es una reacción de óxido-reducción. La palabra electrólisis viene de las raíces electricidad y lisis, rompimiento o separación. En el dibujo del lado izquierdo vemos la electrólisis del agua, donde a un lado se está produciendo hidrógeno y donde al otro lado se está produciendo oxígeno. Y aquí es una batería para poder hacer el proceso de... Acá vemos las reacciones tanto en el cátodo como en el ánodo. Los iones de la sal, que es esta es la electrólisis, participan en el proceso. Las sales, cuando están en agua, se disuelven en catión y anión. Entonces, el catión se reduce y el anión se oxida. Entonces, aquí tenemos el cátodo y aquí tenemos el ánodo. Acá hay una solución de cloruro de potasio. Entonces, al cátodo se dirige el potasio positivo y al ánodo se dirige el cloro negativo. Por eso vemos estas dos reacciones o ecuaciones químicas. En el cátodo, que es negativo, llega el positivo, que es el potasio, gana un electrón y se convierte en potasio. En el ánodo, llega el cloro, que es negativo, pierde el electrón en el ánodo, por eso él se oxida y forma cloro, ¿por qué dos electrones? Porque el cloro está en estado gaseoso, él no se libera de uno en uno, sino de dos en dos. Por lo tanto, los dos cloros liberan dos electrones. Y aquí estaría la ecuación neta que tiene que ver con estas reacciones de óxido-reducción. En el proceso de electrólisis del sulfato de cobre pasa lo mismo que el anterior. Entonces, el sulfato de cobre más agua produce cobre más 2 más el ion sulfato. Pero resulta que el agua también se ioniza en H positivo más OH negativo. Al aplicar una diferencia de potencial a los electrodos, el ion cobre se mueve hacia el cátodo, adquiriendo dos electrones y se deposita en el electrodo como elemento cobre. El ion sulfato, obviamente no va a precipitar, al descargarse en el electrodo positivo es inestable y se combina con el agua de la disolución formando ácido sulfúrico, mire cómo está la ecuación, más oxígeno. Entonces la ecuación nos dice cobre, entonces el cobre pierde 4 electrones porque cada cobre pierde 2. El HO se produce O2 más 2H más 4 electrones. Y el sulfato de la reacción neta más agua me produce cobre metálico más ácido sulfúrico más oxígeno. Eso se debe a que el ion sulfato es inestable. Entonces, los procesos electrolíticos son ampliamente empleados en la industria, a pesar del alto consumo de energía eléctrica que supone alguna de sus aplicaciones más importantes. Vamos a ver ahora por qué es importante la electrólisis. Para la producción de algunos elementos químicos como el aluminio. Entonces, nosotros ya sabemos por química 10 que los elementos químicos no se encuentran libres en la naturaleza. Ellos hay que extraerlo de sus compuestos, como es el sodio, el potasio, el hierro. Entonces, la forma de extraerlo, una de las formas de extraerlo es por electrólisis. Entonces, algunos elementos químicos como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el aluminio y el cloro se obtienen por electrólisis. Acá hay un ejemplo. El óxido de aluminio 3 líquido, por electrólisis no produce aluminio más 3 moléculas de oxígeno gaseoso. Esta es otra de las maneras de producir oxígeno para nuestro medio. La electrólisis del agua es una manera para producir oxígeno en un momento determinado. Lo que pasa es que gastaríamos agua, el agua en nuestro sistema o en Colombia, en nuestro medio, se utiliza para producir energía y la energía se necesita para descomponer el agua, entonces se formaría un circuito vicioso que a largo tiempo nos dejaría sin agua y usted sabe que sin electricidad podemos vivir, pero sin agua no. Aquí está el método como para producir el aluminio fundido. Leyes de Faraday. Entonces, uno de los principales científicos que tiene que ver con la electroquímica es Faraday.
¿Quién es Faraday? Es un físico y químico inglés que hacia 1830 descubrió las relaciones cuantitativas entre la cantidad de la corriente eléctrica y la cantidad del cambio químico producido durante el proceso de la electrólisis. O sea, él solamente no miró el cambio, las reacciones de óxido-reducción, sino la cantidad de energía que se le debe aplicar para descomponer o para precipitar algún elemento. ¿Qué nos dice la primera ley? La masa de la sustancia depositada o liberada en un electrodo es proporcional a la cantidad de electricidad que ha atravesado la celda electrolítica. Es decir, que a mayor cantidad de electricidad que se le aplique, mayor cantidad de sustancias que se depositan o se liberan o se descomponen. Según la segunda ley de Faraday, la masa de distintas sustancias depositadas por la misma cantidad de electricidad son directamente proporcionales al equivalente químico de cada uno. El equivalente químico de una sustancia es la masa de sustancia liberada por el paso de una mol de electrones. Por ejemplo, el equivalente químico del aluminio lo obtendríamos determinando la cantidad de electrones necesarios para reducir un mol del metal. El aluminio tiene 3 electrones en su capa, en su último nivel, que es lo que él puede ceder. Los 3 electrones se equivalen a 3 mol electrón. Entonces, aquí tendríamos unos ejercicios que lo podemos hacer si no los han hecho y podemos proseguir. ¿Qué es una celda? Las celdas galvánicas, también denominadas voltaicas o pilas, aprovechan la reacción redox espontánea para producir energía eléctrica. Entonces, hay 2 clases de celdas, las celdas galvánicas y las celdas electrolíticas. Las celdas electrolíticas es la que nosotros hemos estado trabajando, donde hay un cátodo, donde hay un ánodo, donde hay una reacción de óxido-reducción. Entonces, las celdas electrolíticas requieren de una fuente externa de energía. Cuando ustedes hicieron el bombillo, necesitaban enchufar. Quiere decir que necesita de una energía externa, mientras que la celda galvánica produce, la energía viene de adentro hacia afuera, o sea, hacia el medio, para generar una reacción química redox no espontánea. Las celdas galvánicas son espontáneas, las celdas electrolíticas son espontáneas. Vamos a ver aquí la comparación entre las celdas electroquímicas. Entonces, hay una celda que se llama celda electrolítica, que ustedes ya la conocen, cátodo y ánodo, y una celda galvánica o celda voltaica. O sea que necesita voltios porque hay de adentro hacia afuera. De la celda electrolítica, cuando la energía eléctrica procedente de una fuente externa, bien sea el enchufe o bien sea una batería, hace que tenga lugar una reacción química no espontánea. Las reacciones químicas pueden ser lentas, violentas, rápidas, violentas y espontáneas. De lentas cuando tienen una muy poca velocidad de reacción, rápidas cuando hay una mayor velocidad de reacción, espontáneas cuando se dan de una vez y violentas cuando se dan de una vez, pero hay una gran cantidad de energía liberada. Las celdas galvánicas o voltaicas, en las que la energía que se libera en una reacción redox espontánea se puede usar para realizar un trabajo eléctrico. Las celdas galvánicas o voltaicas son ejemplo, las baterías de los carros. Aquí ya miramos el dibujo y la diferencia entre las dos. Cuando yo hablo de una celda voltaica o galvánica, estamos hablando de 2 recipientes donde hay 2 electrodos. Aquí no hay necesidad de tener, o sea, sí hay un electrodo positivo y un electrodo negativo, obviamente un cátodo y un ánodo. Y están unidos por un puente que se llama un puente salino. En el dibujo podemos ver que es el cloruro de sodio. El puente salino nos va a la función de permitir el paso de los iones a través de un electrodo al otro electrodo. Y está obviamente adicionado o pegado o adherido a una fuente eléctrica. Entre ellos, entonces ahora se liberan energía y obviamente estos están taponados para permitir el flujo de este ion. En las celdas electrolíticas hay el cátodo que conocemos, hay el ánodo, hay el flujo del ion, del catión y del anión, del cátodo hacia el ánodo.
Acuérdese que la energía va de adentro hacia afuera porque se relaciona con el exterior y aquí va de afuera, o sea, del exterior hacia adentro. Entonces, el electrodo en la pila galvánica es el cátodo se reduce. En la cuba electrolítica el ánodo se oxida. El electrodo negativo en la pila galvánica el ánodo se oxida y en la cuba electrolítica, o celda electrolítica, el cátodo se reduce, o sea que son invertidos. Nosotros ya conocemos la anterior donde decíamos que el cátodo se reduce y el ánodo se oxida, ahora son invertidos. ¿Listo? Donde el voltaje es menor a la pila. Bueno, aquí vemos la comparación entre las dos con las ecuaciones químicas. De la celda voltaica siempre tendrá uno que haga las veces de reductor y otro que se oxide. Hay un ánodo negativo, un cátodo positivo. En la celda electrolítica también habrá uno que se da electrones y otro que acepta electrones, uno que se reduce y otro que se oxida. En la celda voltaica la reacción espontánea y la reacción desprende energía. El sistema, es decir, la celda, realiza trabajo sobre los alrededores, o sea, sobre el exterior. La celda electrolítica, la reacción es espontánea y la reacción absorbe energía. Los alrededores, la fuente de energía, realiza trabajo sobre el sistema. De las celdas galvánicas, voltaicas o también denominadas pilas. De la función es espontánea, utiliza una reacción química para realizar trabajo eléctrico y el funcionamiento es una pila. En clase decíamos, yo puedo trabajar la pila de zinc, que va a pasar de zinc 0, por eso el enlace, que es sólido, a zinc más 2. Y lo puedo entender en alternancia con un cobre más 2, donde él va a ganar electrones y va a pasar a cobre 0. En el ánodo, la oxidación, el zinc, él trabaja con más 2, entonces queda zinc más 2 electrones, y en el cátodo, el cobre gana 2 electrones y se convierte en cobre sólido o cobre metálico. Hay un proceso de oxidación. Entonces, ¿de quién depende cuál de los dos siendo metálico se oxida o se reduce? De la línea electromotriz o flujo que vamos a ver ahora. El puente salino o tampón poroso es el flujo de iones. Los electrones se mueven a través del circuito externo desde el lugar de la oxidación, o sea, del ánodo, hacia el sitio de reducción que se llama el cátodo. En la electrólisis es invertido, va del cátodo hacia el ánodo. En las celdas galvánicas va del ánodo hacia el cátodo. Entonces, aquí vemos el dibujo de las celdas galvánicas o comúnmente llamadas celda de Daniels. Entonces, mire que en el dibujo son bien diferentes. Tenemos dos beakers, puede ser el puente salino, la fuente eléctrica, el cátodo, el ánodo, donde hay el flujo de electrones. ¿Qué vemos de diferente? Si usted tapa uno, quiere decir que en un lado hay una pila electrolítica y al otro lado hay otra pila electrolítica. O sea que la celda de Daniels une dos pilas electrolíticas. Aquí podemos ver al lado izquierdo que hay cobre más 2 y al lado derecho hay zinc. Pero los dos hacen proceso de óxido, reducción y se transmiten, se unen, se intercambian a través del puente salino. Bueno, esta es una serie electromotriz. ¿Qué es una serie electromotriz? Entonces, ya es cómo reacciona cada elemento frente a y cuántos electrones va a liberar. Entonces, una tabla en la cual varias sustancias, tales como metales o elementos, son listadas de acuerdo a su reactividad química o potencial estándar del electrodo. Usualmente son ordenados de acuerdo al aumento del potencial estándar. Para los metales, el orden indica la tendencia a reducirse espontáneamente o a reducir iones de cualquier otro metal ubicados por debajo de él. En conclusión, se trata de la facultad para reducir a los iones de otros metales. El metal con el máximo poder reductor ocupa el primer lugar y es capaz de reducir los iones de todos los reactantes de los metales.
Entonces, aquí vemos, acá hay una serie que está litio, potasio, boro, calcio, sodio, magnesio, aluminio, zinc y termina con el oro. En esta serie electromotriz viene de menor actividad a mayor carácter reductor o mayor actividad. Eso nos indica que si yo tengo un elemento, por ejemplo, potasio frente al plomo, el plomo se reduce y el potasio se oxida. Lo vamos a ver de otra manera en este cuadro. En este cuadro podemos ver los elementos, él aumenta de arriba hacia abajo. O sea, los agentes reductores más fuertes están agentes, están en la parte de abajo y los agentes menos reductores están en la parte de arriba. Recuerda que el agente es el que hace que otro haga una acción. Lo que vemos aquí es la reacción, cuántos electrones gana y en qué se convierte después de haber ganado los electrones, o sea, después de haberse reducido. Y aquí están los voltios o el valor estándar de los voltios para poder mirar las ecuaciones. Entonces, ejemplo aquí. Cuando yo miro una reacción, me dicen, por ejemplo, una pila de zinc y cobre. Entonces, ¿qué pasa con el zinc? Si nosotros vamos al cuadro, el zinc está, ubiquemos el zinc está en esta parte, mírenlo acá. Zinc más 2 electrones produce zinc menos 0,76 voltios y el cobre más 2 está en la parte de abajo. De otra forma, el cobre es más fuerte que el zinc. ¿Listo? Porque está en la parte de abajo. Entonces, el zinc, como el cobre se va a reducir porque es más fuerte, el zinc se va a oxidar. Entonces, el zinc pasa, zinc metálico, pierde los electrones y queda zinc más 2 electrones, o sea que se oxida. En la reacción catódica, el cobre más 2 gana los 2 electrones y se convierte en cobre, por lo tanto el cobre se reduce. Vamos a sumar estas ecuaciones como cuando hacíamos óxido-reducción. Entonces, zinc más cobre más 2 electrones producen zinc más 2 electrones más cobre. Cancelamos los 2 electrones que están en el producto reactivo con los 2 que están en el producto y nos queda la reacción zinc más cobre más 2 más zinc más 2 más cobre. Esto que estamos en la parte que tengo resaltado aquí se llama la reacción neta o completa de una reacción química. Entonces yo les decía en la clase que aquí nos pueden hacer 3 preguntas para el caso de la evaluación. 1, ¿cuál es la reacción anódica? 2, ¿cuál es la reacción que sucede en el cátodo? Aún nos pueden preguntar cuál de los 2 elementos se oxida y cuál se reduce. Y nos pueden preguntar cuál es la ecuación neta o completa de dicha reacción química. Entonces, en este caso, haríamos la de la parte inferior cuando sumamos la del cátodo, la del ánodo con la del cátodo. Ahora de la misma ecuación vamos a ver cuánto fue la fuerza electromotriz de esa celda galvánica. Entonces decíamos que en el zinc pasó a zinc más 2 electrones. El valor en la tabla dice menos 0,76, pero es del zinc más 2. Cuando el zinc da la vuelta, se le cambia el signo. Entonces quiere decir que el zinc, miremos, si quieren miremos otra vez la tabla, y mire la tabla, acá no dice zinc, dice el zinc más 2 electrones produce zinc, eso tiene un valor en voltios de menos 0,76. Como ya tenemos el zinc, la flecha va de derecha a izquierda, entonces él también cambia. Acuérdense que si hacia un lado se libera, hacia el otro lado se absorbe. Cambiamos el valor y nos quedaría 0,76. El cobre sí está en su orden, pues cobre más 2 gana sus 2 electrones, se reduce y queda cobre. El valor en la tabla dice que esta reacción del cobre, si es más 1 es diferente y si es más 2 es diferente, tiene un valor de 0,34 voltios. La anódica de 0,76 y la catódica de 0,34. Hacemos la suma para hacer la reacción total o neta. Entonces me quedaría zinc más cobre, cancelamos los electrones, zinc más 2 más cobre. Aquí sumamos. En algunas veces nos va a quedar uno positivo y los otro negativo, se suma. O sea, aquí se aplica la matemática. Como los dos son positivos, eso nos da un valor de 1,1 voltio.
O sea que la fuerza electromotriz de esta celda de cobre y zinc vale 1,1 voltios. Tiene un valor de 1,1 voltios. Entonces, ahora, hijos, vamos a terminar el taller que está en la guía. Espero que aquí ya haya quedado bien explícito lo que vimos hoy en clase y puedan entender de la mejor manera. Pues ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, que fue el que hicimos en clase y quedó para nuestra casa, que dice calcular el potencial estándar de la celda de Daniel entre el cobre más 2 / cobre y el zinc más 2 / Segundo, calcular o hallar la fuerza electromotriz de una celda estándar de sodio y plata. Para saber quién se oxida y quién se reduce, entonces deben ir a la tabla. ¿Listo? Ya con eso, entonces terminamos el taller y quedamos pendientes de cualquier sugerencia que usted